Bueno, bienvenidos a la primera clase de bioestadística. En esta clase vamos a hablar de base de datos y una introducción a lo que es la estadística descriptiva. Los objetivos de la clase son establecer de manera adecuada las pautas para el armado de una base de datos funcional. Y ustedes me van a decir por qué una base de datos funcional tiene que ser funcional al análisis estadístico. La mayoría de las veces cuando nosotros armamos una base de datos dentro del hospital, la armamos o sentados tomando nota de una historia clínica electrónica y generalmente cuando son estudios multicéntricos o en los cuales participa todo un servicio, cada uno va cargando algunos pacientes y cuando no se establecen de manera adecuada algunas pautas, eso puede generar algunos contratiempos que vamos a tratar de evitar con ciertas pautas a seguir. Establecer cuáles son los criterios básicos de la estadística descriptiva y por qué es tan importante esta unidad. Ustedes van a hacer un trabajo final en los cuales van a tener que demostrar una hipótesis que generalmente se realiza con estadística inferencial, pero lo primero que tienen que saber hacer es describir las características de su población. Y en ese describir de las características de su población tienen que entender cuáles son la manera adecuada de explicar las variables, tanto continuas como cualitativas. Y por otro lado, familiarizarnos con el programa que vamos a utilizar durante toda la cursada, que tienen numerosas ventajas respecto de lo que es el manejo de datos, por eso lo hemos elegido y las vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Armar una base de datos tiene un montón de implicancias, no solamente prácticas para ustedes desde el punto de vista del análisis estadístico y no tener que volver a cada una de las historias clínicas a chequear un dato, sino que además tiene un montón de cuestiones que son normas de adquisición de los datos clínicos. Ustedes piensen que están hechas todas las reglas, tanto para la investigación no esponsoreada o observacional, que es la que hacemos nosotros profesionales de la salud dentro del hospital, pero también valen para los estudios, los protocolos clínicos de investigación, que son muy rigurosas respecto de algunas pautas en los ensayos clínicos. Entonces vamos a ir haciendo algún chequeo ya que tocamos este tema de ambas cosas. Hay diferentes opciones de base de datos. Yo soy muy propensa a usar el Excel porque el Excel me parece que es una planilla funcional, que todos tenemos acceso, que la podemos levantar de cualquier programa para hacer estadística. No obstante lo cual, les voy a contar cuáles son las otras opciones. La industria en general se maneja con estos formularios de registro que se llaman CRF, que son como formularios de recogida de datos, que migran después los datos a alguna otra plataforma. Pero la realidad es que el tiempo que me lleva a completar un CRF o una planilla de Excel no es muy distinto, así que no le veo muchas ventajas. Los Google Forms tienen alguna utilidad, sobre todo cuando yo estoy trabajando con estudios más cualitativos o de encuestas. Ahí sí son súper útiles, porque si yo tengo una encuesta o un cuestionario validado, por ejemplo, de calidad de vida, si yo lo armo en un Google Form, en vez de estar que cada paciente me complete ítem por ítem, migran solos hacia una planilla de Excel. Si está bien confeccionado, me va a facilitar mucho la recogida de datos. Y finalmente, sobre todo para lo que son registros o algunos estudios clínicos multicéntricos con muchos datos, el REDCap es una buena opción. El REDCap hay que tener acceso y hay que saberlo utilizar. No es la única opción, tienen algunas ventajas respecto de lo que es la anonimización de pacientes, pero siempre puede funcionar bien el Excel con algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Y dentro de estas normativas, así como están las buenas prácticas de investigación clínica, también hay buenas prácticas en la creación de instrumentos de recogida de datos. No es obligación para la materia, pero yo se los quería mencionar, que existen guías sobre la buena práctica de instrumentos para recopilar datos, que son las CEDASH. Y algunas pautas son importantes para nosotros también. Una es recopilar los datos que se van a utilizar para el análisis y recopilación. Por supuesto que uno tiene que intentar juntar los datos de la manera más completa posible, pero a veces juntamos datos que son redundantes y no vamos a usar. Entonces hay que tener cuidado con ese análisis porque nos puede enlentecer el manejo de la base de datos.
y es preferible ser un poco más sintético o evaluar antes de empezar a juntar los datos clínicos qué otras cosas publican los que están trabajando en el tema, como para después podernos comparar con la literatura, pero no recoger excesiva cantidad de datos que no vamos a usar. De antemano, antes de empezar a juntar los datos de la historia clínica, yo tengo que saber cuál va a ser mi hipótesis y qué planificación estadística voy a necesitar emplear para ver qué datos voy a necesitar, ¿sí? Por supuesto que uno tiene que tener el cuidado con respecto a los datos. Ahí tienen nombre, apellido, DNI, episodios de pacientes. Entonces esa base de datos no debería estar libremente en un pendrive que yo puedo perder con información sensible de los pacientes. La mayoría de los hospitales les pide que las bases de datos queden en la computadora del servicio, ¿sí? Por una cuestión de protección de los datos, que es menos complejo que generar un código alfanumérico para resguardar la identidad del paciente, cuando después por ahí, si tengo que chequear algún dato, tengo que tener muy en claro a qué paciente corresponde a cada código. Cuando vamos a hacer estudios multicéntricos, si yo tengo un dato del laboratorio en la base de datos, deberían ser unificados en un mismo laboratorio central, porque a veces los puntos de corte o el test usado en cada hospital difiere y eso puede alterar un poco los resultados. Y fundamental, evitar recoger texto libre. Entiendo que a veces uno quiere escribir algo de la historia clínica del paciente para uno recordarlo. Se deja en una columna aparte, pero eso no forma parte de la base del análisis. Algunos ejemplos concretos. Cuando yo tengo una base de datos y dejo un texto libre, por ejemplo, diagnóstico o comorbilidades, ningún paciente va a tener una sola comorbilidad y ningún médico va a escribir todo siempre igual. Entonces les puede salir diabetes, diabetes 1, diabetes 2, glucemia alta, toma medicación para la diabetes. Hay 1000 formas de registrar cuando uno tiene un texto libre la misma variable. Entonces lo mejor es encontrar un código y poner, de última agregan columnas, pero ponen diabetes sí, no y registran solamente el sí con 1 y el no con 0, entonces me aseguro de que en la base de datos no haya texto libre. ¿Qué limitaciones tiene un Excel? Que son, digamos, todos los que hablan mucho y defienden a ultranza el REDCap como base de datos, le enfocan un punto al Excel que realmente tienen razón, entonces vamos a intentar ver cómo lo salvamos. Los estudios de cohortes, donde, por ejemplo, yo voy a hacer un seguimiento longitudinal de mis pacientes en el tiempo cero y a lo largo de un tratamiento o posterior a una cirugía en el postoperatorio inmediato, a los 3 meses, 6 meses, 12 meses. Es un error súper habitual que ustedes registren en cada hoja de Excel, vayan agregando hojas nuevas. Primer visita, visita 1, visita 2, visita 3. Entonces quedan en diferentes hojas de Excel y eso después es imposible de analizar. Lo mismo pasa incluso en estudios que no son longitudinales, donde, por ejemplo, me ponen todas las características de los pacientes y el tratamiento lo ponen en otra hoja y la evolución la ponen en otra hoja de Excel. ¿Por qué es imposible analizar? Porque es muy difícil que yo siga el mismo orden de los pacientes en las distintas hojas. Y por más que haga un copy-pegue de los pacientes, en los estudios de cohortes o en los seguimientos de los pacientes, muchos pacientes no vuelven al control. Entonces me van quedando diferente el orden de los pacientes y cuando yo quiero unificar el Excel para hacer el análisis es imposible. Entonces, si van a hacer un estudio donde el paciente va a registrar numerosas visitas, punto número 1, tengo que saber qué variables necesito considerar en cada una de las visitas y volverlas a registrar. Y punto número 2, cada paciente siempre en cualquier base de datos es una fila. Y no importa el tiempo que vaya siguiendo, ustedes tienen que seguir al paciente en esa misma fila por más que vayan a registrar, por ejemplo, glucemia a tiempo cero, glucemia a los 3 meses, glucemia a los 6 meses, glucemia a los 9 meses, van indicando en el título los distintos valores y los distintos tiempos en los cuales van tomando esa glucemia, pero siempre en la misma hoja de Excel. El Excel tiene varias posibilidades. La realidad es que si yo lo guardo como una planilla de Excel 97-2003 o como un CSV delimitado por comas, lo puedo abrir no solamente del GraphPad, sino de cualquier
tipo de programa de análisis estadístico. Entonces, esos son los dos Exceles con, digamos, las formas en que pueden guardar su planilla para poder exportarlas de cualquier programa, con las salvedades que les voy a contar ahora. Datos que son hipercomunes cuando ustedes arman una base de datos. Agrupan las columnas y es entendible porque yo quiero anotar y ser prolijo y dejarme por un lado todos los datos del paciente, todas las comorbilidades, todas las antecedentes. Entonces hacen agrupación de columnas, como la que dice arriba, datos de los pacientes, y ponen las variables que están debajo. Pero cuando yo agrupo columnas, cuando yo lo voy a migrar a cualquier análisis, a programa de análisis estadístico, el programa solamente ve la primera columna y las demás columnas no las ve. Entonces tienen un problema ya para migrar los datos. Entonces no pueden agrupar columnas y no puede haber más de una fila de títulos. El título tiene que estar en la primera fila, siempre. Y ya fila 2 van las características de los datos de los pacientes. Y entre otras cosas, cuando yo tengo las columnas agrupadas, no puedo filtrar ninguna forma de paciente. Si yo en esta base de datos les digo cuántas mujeres tenían, yo no puedo filtrar por la columna C, que es la del sexo, y ver cuántas mujeres tengo. Entonces, si quieren, pinten de color cada una de las características, pero no agrupen columnas. Algunos datos de color, muchas veces pongo la edad del paciente y me olvido de poner la fecha de cumpleaños. Entonces, si la misma base de datos me llevó 3 años a armarla, capaz que cuando voy a calcular la edad estoy subestimando la edad. Con la edad tengo muchos problemas. Todo lo que son variables continuas, como por ejemplo la edad, siempre se registran como la variable continua. Es decir, nunca pongan para armar la base de datos rango de edad entre 20 y 40, entre 40 y 60, entre 60 y 80, porque pierden mucha riqueza del análisis estadístico. Conviene registrar la edad en forma continua y después, si quieren agrupar y hacer rangos, los pueden hacer, pero nunca agrupen columnas. Me pasa con obesidad también. Si necesitan el dato de obesidad, pongan el índice de masa, no pongan obeso sí, obeso no, el índice de masa, y después los agrupan. Con comorbilidades, acá hay una corrección porque en esta base de datos se trabajó mucho. Todas estas comorbilidades que están anotadas de abajo, diabetes, hipertensión, HIV, enfermedad pulmonar, etc., estaban todas anotadas en la misma columna, porque es lo que todos hacemos, ponemos comorbilidades y vamos registrando. No se pueden filtrar, entonces lo que tienen que hacer es poner cada una de las comorbilidades en una columna. Igual yo no lo pondría con sí y no, yo lo pondría siempre, regla de oro, no es 0. Sí es 1. Si no tengo el dato chequeado, no lo pongo. La columna queda vacía. No pasa nada que yo deje un espacio vacío, pero no puedo poner información que yo no sea capaz de constatar. Y entre otras cosas, yo tengo que escribir un proyecto de investigación antes de ir a juntar los datos y formular cada una de las variables, cómo las voy a registrar. Por ejemplo, la hipertensión arterial. Le pregunto al paciente si es hipertenso, le pregunto qué medicación toma y si toma medicación para la hipertensión, lo registro como hipertenso. Le tomo la presión a ver si es hipertenso. Siempre tienen que tener eso muy en claro para todas las variables, cómo las van a definir para que todos los pacientes tengan el mismo registro, ¿sí? Algunos otros problemas que tenemos con la edad, por ejemplo en pediatría, cuando están registrando diámetros de válvulas o diámetros de mallas en las cirugías, cuando me ponen 3 centímetros y 2 milímetros, la unidad tienen que definirlo ustedes y yo nada más puedo poner números. En donde yo puse, por ejemplo, 3 centímetros y 2 milímetros, esa variable no la toma el programa. Entonces paso todo a milímetros y anoto solamente los milímetros. Con la edad en pediatría me pasa lo mismo. No me sirve una base de datos que diga 1 año y 3 meses, 9 meses, 1 año y 2 años. Ponen directamente 18 meses, 9 meses. Si la quieren registrar en meses, la registran en meses. Pero siempre tienen que ser iguales y no puedo escribir al lado de un número. Donde yo escribí al lado de un número, voy a tener que volver a la base de datos y corregir paciente por paciente. Y piensen que ustedes tienen bases de datos a veces muchos pacientes, les va a llevar mucho tiempo corregir si lo hacen mal de entrada. Ven, estas son algunas de las cosas que nos pasan a veces. Por ejemplo, el número
Bueno, si entró con una condición moderada, severa o leve, también yo podría poner directamente en una columna moderado 0 y 1, leve 0 y 1, severo 0 y 1, en vez de 3 columnas con un texto escrito. A veces no es tan fácil, no parece tan difícil, porque ustedes me dicen, bueno, filtro y ya. El problema es que va a quedar, créanme, va a quedar escrito de diferentes maneras y no les va a ser tan fácil de filtrar. Entonces, si uno lo puede prever antemano, lo puede hacer directamente más eficiente. Otro dato que me genera muchas dificultades a veces, que lo vamos a ver en la última unidad, son las curvas de sobrevida, la mortalidad. Si yo voy a registrar mortalidad en internación, no les sirve que pongan en una base de datos todavía está internado. Me pasa un montón con un montón de pacientes. Entonces, pónganle un color, pero no le pongan sigue internado y mucho menos el tiempo de seguimiento. Si yo quiero hacer sobrevida de un paciente, que no es el promedio de los días que vivió, se calcula con una curva de Kaplan-Meier, ya lo vamos a ver, pero tienen que tener 2 columnas sí o sí. Muerto o vivo con 0 y 1, puede ser muerto 1, vivo 0, o al revés. Sí, en general es muerto 1, vivo 0. Y la fecha para que ustedes puedan calcular cuántos días estuvo internado el paciente antes de morirse o cuántos días sobrevivió desde el diagnóstico a la muerte si tuvo un tratamiento en el medio o cuántos días tuvo para recaer. Entonces, sí o sí, para esas curvas de sobrevida libre de enfermedad o sobrevida, yo necesito todo lo que sea análisis de una variable en el tiempo, necesito una columna para saber si el evento está o no, con 0 y 1, que puede ser muerto o vivo, recayó o no recayó, se infectó o no se infectó, se reoperó o no se reoperó, y otra columna con la cantidad de días, meses, años, en la unidad que ustedes quieran, pasaron desde un evento hasta el otro. Entonces, estos son los tips para recordar. Uno de los que yo me olvidé de decirles, por eso la anotación es para ustedes y para mí. Cuando yo registro una variable con decimales, por ejemplo el índice de masa, si yo me olvido y empiezo a registrar 32.1, 25,7 y empiezo a mezclar punto y coma, cuando yo levante eso con mi programa estadístico, o me ve el punto o me ve la coma. Entonces, en uno me va a decir 321 o 32,1. Y es un error que les puede generar muchas complicaciones, entonces acostúmbrense a poner o punto o coma. En general el Excel va con coma, así que ténganlo en cuenta. Creo que nada más de las demás cosas ya se las dije, igual chequenlas. Entonces, ahora haciendo un poquito un corte con lo que son las bases de datos, ya van a ver que la base de datos, que es un Excel que se llama encuesta 1.1, que es la que vamos a empezar a usar en todas las ejemplos para el análisis descriptivo y el análisis inferencial, está armada con todas las características que les pasé antes. Ustedes la pueden descargar en la unidad y tenerla a mano para ir viendo todos los ejercicios. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta respecto de la descripción de los pacientes, que es el primer punto donde empieza mi trabajo de investigación? Mis resultados se tienen que empezar con una tabla descriptiva de los pacientes. Y esa tabla descriptiva tiene que agrupar los pacientes en función de lo que yo planteé como hipótesis que voy a investigar. Y esto es fundamental que lo tengan en cuenta, porque a veces uno siente la tentación de decir, por ejemplo, tal como se observó en mi base de datos, los pacientes fumadores tenían una menor calidad de vida y una capacidad funcional alterada. Pero cuando los agrupé por sexo me di cuenta que las mujeres tenían calidad de vida aún superior que los hombres, y cuando lo agrupé por mayores de 65 años y ya no hay un hilo conductor. Entonces ustedes tienen que plantear una hipótesis y que esa hipótesis les genere grupos de investigación si van a hacer un estudio comparativo, no simplemente una serie de casos donde describan. Y una vez que tomé la decisión de cómo voy a agrupar mis pacientes para los resultados y el análisis estadístico se agrupan siempre igual. No cambio. Y si yo dije primero fumador y después no fumador, siempre las columnas tienen que tener ese orden, ¿sí? En investigación, regla de oro, más es menos. Entonces, mientras yo pueda ser más acotado en lo que yo quiero demostrar, menos voy a dispersar al que lea mi trabajo final
y menos dudas le voy a generar. Entonces sean hábiles en esta cuestión. Ahora bien, para describir la población, que yo les decía, uno en general hace una descripción global de la población, pero si mi hipótesis apunta a una comparación entre dos grupos, yo tengo que mostrar que esos dos grupos son comparables, ¿sí? Que no tienen grandes diferencias. Si un grupo es más añoso, más comórbido, es obvio que le va a ir peor que al otro grupo. Entonces, yo tengo que poder describir mis variables y comparar que mis grupos, mostrar que mis grupos más o menos son homogéneos. Y eso no es tan fácil lograr cuando yo no voy a randomizar pacientes, que no los vamos a randomizar en la investigación no esponsoreada, porque a los pacientes no les podemos alterar nada de la conducta habitual. Si no, tendríamos que pagar un seguro por cada uno de los pacientes que incluyamos. Entonces, ¿qué son las variables? Bueno, son características medibles de la realidad que pueden ser determinadas por variables dependientes o independientes. Y dentro de esas variables tenemos variables cualitativas, como por ejemplo todo lo que se expresa como una proporción o frecuencia relativa. La proporción de pacientes fumadores en cada grupo, la proporción de mujeres, que acá es importante que ustedes entiendan algo. Primero, mi tabla descriptiva, que es una tabla, va a describir el N y el porcentaje de las variables cualitativas. Como yo lo estoy poniendo en una tabla, no hace falta que lo ponga en un gráfico. Y mucho menos cuando la variable es dicotómica. ¿Es hombre? Bueno, justo no elegí el mejor ejemplo, pero ¿fuma o no fuma? ¿Es obeso o es normopeso? Todo lo que sea blanco o negro, o pongo blanco o pongo negro. Tampoco hace falta que ponga los dos grupos, pero no hace falta de ninguna manera que lo grafiquen, chicos. Toda la parte descriptiva va en una tabla. Y son características o cualidades que no se miden con números. Entonces yo lo más importante es que tengo una unidad que define la cantidad y una unidad que me define la proporción de esa cantidad. En especial, cuando yo hago estudios de comparación de dos poblaciones, o una misma población agrupada por una variable, por ejemplo, fracaso o éxito, consolidación o no de una cirugía en traumato, o pacientes que necesitaron reoperarse y pacientes que no, pacientes que sobrevivieron y pacientes que murieron, etc. Pero las variables continuas que se expresan con un número y permiten realizar medidas, operaciones aritmétricas, se expresan con dos unidades. Estas dos unidades, que son muy importantes que las sepan, son una unidad de tendencia central y una unidad de dispersión. Y no es cualquier unidad de tendencia central ni cualquier unidad de dispersión. Ahora lo vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, dijimos, las variables cualitativas se pueden describir utilizando la distribución de frecuencias con una cantidad y el N. Por ejemplo, yo tengo un grupo de pacientes pediátricos, los cuales voy a hacer un seguimiento a lo largo del primer año y voy a registrar qué cantidad de otitis tuvo cada chico, ¿sí? Entonces, yo voy a analizar la frecuencia parcial de esa cantidad de otitis. No tuvieron ninguna otitis 13 pacientes, tuvieron una otitis 26 y eso me va a dar una proporción sobre el total. Y lo podría eventualmente graficar como columnas o como una columna que yo lo puedo llevar al 100% y mostrar cuál es la dimensión de cada una de esas cantidades de otitis, que a veces tiene un impacto visual, sobre todo cuando comparo grupos. El gráfico que está a la izquierda, a mi derecha, son más útiles para visualizar cuál proporción va incrementando o disminuyendo en cada uno de los grupos. Ahora, en lo que son unidades de tendencia central o variables continuas, yo tengo dos unidades y acá sí es muy importante que ustedes entiendan cuándo graficar una o cuándo graficar la otra, o cuándo expresarlo con una o cuándo expresarlo con la otra. Básicamente hay tres unidades de tendencia central que son la media, la mediana y la moda. La moda no se usa mucho, pero para que ustedes lo sepan es el valor que se presenta con mayor frecuencia en una serie de datos. La mediana, olvídense del programa, que ya lo vamos a ver cómo se utiliza en el programa, yo ordeno de menor a mayor todas mis variables, la que está en el medio. Esa es la mediana. Y esa observación central tiene un montón de ventajas como una medida de tendencia central. Porque a veces en un dato clínico ustedes saben que los pacientes tienen una enorme variabilidad y puede haber pacientes que sean
outlier, pacientes que me den valores muy extremos y eso me desestabiliza. Si yo quisiera hacer un promedio, me lo desestabilizan. Entonces, para cuando ustedes trabajan con grupos chicos, con poblaciones muy variables, la mediana es la medida ideal. Y por último tenemos la media, que en realidad es el promedio. Lo que tiene la media es que es un valor sensible a los valores extremos. Entonces, por ejemplo, si yo les digo ahora en el grupo de alumnos que están viendo la clase o están anotados en esta materia, ¿cuál es la altura de todos ustedes? Y más o menos entre 1,50 y pico y 2 metros, no va a haber alumnos que midan 3, 4 metros. ¿Sí? Entonces es una unidad que en general debe tener una distribución bastante gaussiana, ya vamos a ver lo que eso significa, pero está entre valores acotados. Entonces probablemente no haya una enorme variabilidad. Pero si yo les digo, no sé, en una terapia intensiva, el valor de alguna proteína reactante de fase aguda, y depende del estado del paciente, puedo tener valores muy altos o valores más cercanos a lo normal. Con lo cual a veces es muy importante entender cómo se distribuye la variable antes de ver cómo la voy a expresar, ¿sí? Y no es que yo puedo poner el promedio con el rango, que es lo que muchas veces hacen porque lo saben hacer en Excel, porque cada unidad de tendencia central, que son los que están en rojito, tiene una medida de dispersión específica. La medida de dispersión me muestra el ruido, es decir, cuán variable es mi población. La media se usa con el desvío estándar. El desvío estándar lo vamos a calcular con el programa, ¿sí? La mediana se utiliza con el intervalo intercuartilo. Ahora lo vamos a ver en una diapo más adelante, pero el intervalo intercuartilo no es más que esos rangos intercuartilos que veíamos en las tablas de pediatría, el 25% de percentilo, 75% de percentilo, etc. Y la moda sí se expresa con el rango. Y esto lo tienen que tener en cuenta porque a veces uno mezcla unidad de tendencia central con medida de dispersión y puede meter la pata. Esto lo que muestra es cómo se distribuyen los datos, que los datos no siempre se distribuyen de la misma manera. Por ejemplo, la primer curva, que es la talla, por lo que yo les decía del ejemplo de la altura, es una unidad bastante noble porque más o menos somos más o menos parejos. Entonces no vamos a tener valores muy extremos, con lo cual si uno graficara todas las alturas de la sala, tiene una curva gaussiana. Y en ese caso, ahora lo vamos a ver bien, uno podría usar media, mediana o moda y es lo mismo porque dan iguales. Ahora, otras unidades que son un poco más complejas, como el índice de masa, mi hospital donde yo trabajo, en todos los trabajos poblacionales de 5, 6, 7 mil pacientes, el índice de masa es 31, 32. Entonces tiene un desplazamiento más de lo normal, por eso decimos que es una curva asimétrica, en este caso negativa, no importa. Y si yo quisiera calcular, no sé nada de economía y esto es totalmente apolítico, pero los ingresos per cápita del país, y ustedes saben que va a haber un pequeñísimo porcentaje que cobra miles de millones, pero la gran mayoría de la población debe estar entre, no sé, 2, 3 y 10 millones en este momento. Entonces, si yo calculo un promedio, estoy desviando la media arrastrada por unos poquitos valores. Entonces, en esos casos, tanto el de la derecha del índice de masa como ingresos per cápita, y por ahí la mediana, que es el punto medio, que está cuando ordenamos de menor a mayor los valores, representa más la población. Por eso es importante que lo entiendan, porque en la parte de descripción de mi población yo tengo que poder transmitir fehacientemente cómo es mi población antes de ir a buscar mi resultado estadístico. Ahora, sí sabemos que cuando hay distribución simétrica se ubican la moda, la mediana y la media en el mismo lugar. Y esto se debe un poco también a entender cómo funcionan las medidas de dispersión y el intervalo de confianza del 95%. Uno asume cuando va a expresar un intervalo de confianza del 95% que la distribución es gaussiana dependiendo la distancia de las puntitas de la campana. Es más teórico, ahora cuando veamos el programa GraphPad vamos a ver que muy rápidamente y muy fácilmente nosotros podemos tener acceso a la media y la mediana y ya sabemos de entrada que cuando la media y la mediana, según esta diapo, no son iguales, la distribución no es gaussiana y nos conviene usar la mediana. Estos son los percentiles, que es lo que les contaba recién, para que no se compliquen con la idea, también se los da el programa, pero más o menos para que les quede en la cabeza que
el índice, los percentiles 25-75, que son las medidas de dispersión de la mediana, no son más que esto. Y ahora vamos a hacer un stop antes de pasar a lo que es estadística descriptiva utilizando el programa GraphPad y vamos a continuar en la próxima clase. Muchas gracias.